abre la sesión. El acta de la sesión 105 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 106 queda a disposición de las señoras diputadas. El secretario dará lectura de la cuenta. Secretario. Gracias, presidenta. Se han recibido en primer lugar un oficio del secretario general de la Corporación en que informa que los jefes de los comités parlamentarios autorizaron a esta comisión a sesionar hoy día lunes 26 de abril a las 14:30 horas en esta sesión especial. En segundo lugar, un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en que da respuesta al oficio 275 relacionado con la denuncia efectuada por la Asociación de Funcionarios del CERNAMEC, la ANFUSEM y también en conjunto con la ANEF, que involucran a la directora regional de dicho servicio, doña Sara Suazo, por el cuanto habría asistido a trabajar presentando síntomas relacionados con COVID-19, del que finalmente dio positivo. Al respecto, el Ministerio informa que para esa cartera el cumplimiento de la normativa sanitaria resulta fundamental, por lo cual se ha instruido a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género un sumario administrativo para investigar los hechos denunciados y establecer las responsabilidades que correspondan. En tercer lugar, un oficio de la Dirección del Trabajo en que da respuesta a la consulta efectuada por esta comisión en cuanto a la suspensión del derecho a la vacuna durante el periodo en que la madre hace uso de su feriado legal, adjuntando los fundamentos que expliquen tal interpretación. Y por último, un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en que informa también sobre los programas de acompañamiento a mujeres con embarazos vulnerables y remite información sobre su implementación. Eso es todo, presidente. Perdón. Ahí sí. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si me puede ayudar, secretario, que estoy en el celular y no veo a todas las personas. No veo a nadie pidiendo la palabra, presidenta. ¿No? Perfecto. Ofrezco la palabra en puntos varios. ¿Tampoco? Tampoco, presidente. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Perdón. La diputada Troncoso me parece que estaba haciendo una seña. Diputada Troncoso, puntos varios. Ahí sí. No, era un poco para saber sobre el programa de hoy día. Más que nada es uno solo, en el fondo. Sí, diputada. Hoy día vamos a votar en particular el proyecto de ley que extiende la licencia, licencia del postnatal. Eso vamos a hacer el día. Eso hoy. Solamente eso hoy, sí. Ya. Ok. Si no hay más puntos varios, voy a dar inicio a la orden del día. Como decía, esta sesión tiene por objeto que podamos discutir en particular, ya que el proyecto ya está votado en general, que pudiésemos discutir y votar en particular el proyecto de ley que extiende la licencia preventiva postnatal. Quiero recapitular un poquito el acuerdo que tomamos la semana pasada. Le doy de inmediato la palabra a la diputada Fernández. Acordamos que íbamos a tener, si bien estábamos citados para votar el jueves pasado, tomamos el acuerdo de manera unánime en la comisión de poder dejarlo el día de hoy, ya que el día viernes teníamos una reunión con el Ejecutivo para ver si podíamos avanzar en un acuerdo. Nosotros tuvimos esa reunión, lamentablemente todavía no hemos podido llegar a un acuerdo, pero estamos trabajando en ello. Y acordamos también con el Ejecutivo poder votar el día de hoy este proyecto de ley en los términos en los que viene planteado. Ahí podemos hacer algunas modificaciones de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con las parlamentarias oficialistas. Nosotras tenemos disposición para cambiar algunas cosas para que quede un proyecto de acuerdo y mientras tanto vamos a seguir participando de la mesa técnica con el Ejecutivo para ver si podemos lograr un acuerdo entre ambos poderes del Estado para poder quizás indicar este proyecto de ley en la sala. Pero mientras tanto tenemos acuerdo en votarlo el día de hoy. Ahora sí, recapitulando, diputada Fernández, ¿tiene la palabra? No, presidenta, disculpe, creo que me adelanté a lo que viene porque era justamente a ver si tenemos propuestas buenas, además por parte del Ejecutivo, pero imagino que eso lo vamos a abordar ahí. Le voy a preguntar en puntos varios, pero era a ver si tenemos una propuesta y que sea tan contundente como la nuestra, pero eso. Sí, perdón, yo no había saludado al Ejecutivo que se encuentra presente. Entiendo que está la subsecretaria de la Mujer. Si bien efectivamente creo que todavía no hay una propuesta concreta que podamos sociabilizar, de todas formas le doy la palabra a la subsecretaria María José Abud. Bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, presidenta, por su intermedio. También está el subsecretario Pizarro presente. Ahí lo veo por lo menos yo. Bueno, sí, ahí lo vi, perdón. Como comentaba la presidenta, tuvimos una buena reunión, creo, el viernes con casi todas las diputadas de esta comisión y también con expertas. Nosotros llegamos con una idea
que la verdad es que más que una idea cerrada, lo que más nos interesa, y fue lo que transmitimos en la reunión, es lograr un acuerdo y trabajar en una idea que represente la idea matriz de lo que ustedes han estado discutiendo y lo que ustedes vienen levantando desde enero de este año, y también del trabajo que ha habido en esta comisión respecto a ese tema. A nosotros nos interesa que se mantenga esa es donde nace este proyecto, que continúe esa autoría de esta comisión. Y desde el viernes en que tuvimos esta reunión hemos estado trabajando con el subsecretario Pizarro, también estuvo el subsecretario Pavé, en cómo ajustar también según los requerimientos y los comentarios que recibimos en esta reunión también de expertos que estaban, de cómo llegar a una buena alternativa que al final solucione el tema de fondo, que es cómo entregamos una alternativa de cuidado y una solución real y efectiva con sentido de urgencia a todas las mujeres que se le ha acabado el postnatal. Si me permite, Presidenta, que el subsecretario Pizarro pueda complementar esta idea. Sí, claro. Muchas gracias, subsecretaria. Saludar también al subsecretario de Previsión Social. No lo había visto, Pedro, perdón, que estoy con una pantalla limitada. Gracias también por venir a acompañarlos, y le ofrezco la palabra sobre lo expuesto por la subsecretaria del... Gracias, Presidenta. Aprovecho de saludarlas a todas. Efectivamente, tal como señala la subsecretaria Abud, yo no me queda más también, aparte que agradecer la reunión del día viernes, porque la verdad que en la reunión del día viernes pudimos conversar los puntos de vista que tenemos todos. Obviamente que como es algo que está en elaboración, no es el momento ahora de empezar a ver por dónde van las cosas que estamos conversando, o sea, pero entiendo de que hay un buen ánimo y una buena disposición de todos a la idea matriz inicial que teníamos. Hemos escuchado varias de las cosas que pueden ser razonables de lo que se ha ido planteando el día viernes, y eso hay que ponerle números, armarlo, hacer una serie de gestiones hasta que ya estemos en condiciones, y esperamos que eso sea lo más pronto posible. Pero aparte de lo que ya señalaba la subsecretaria Bute, agradecer sobre todo el ánimo y la disponibilidad para poder juntarnos en una instancia de trabajo como la que tuvimos, en la que claramente todos marcamos nuestros puntos, marcamos algunos en que tenemos diferencias, pero encontramos otros en que tenemos puntos de acuerdo, y eso es lo que nos permite ir construyendo algo. Así que quería agregar ese punto, ¿no? Gracias, subsecretario. Yo quiero reafirmar el ánimo de estas parlamentarias a buscar una solución que pueda ser suficiente para las madres, de seguir participando de esta conversación y esta discusión. Sin embargo, no vamos a desistir de seguir en el camino legislativo, porque finalmente es la garantía que tenemos nosotras de que se va a dar celeridad al tema que urge el día de hoy. Entonces, quiero ofrecer la palabra a las parlamentarias en términos generales antes de empezar a discutir en particular cada uno de los artículos del proyecto. ¿Hay alguna parlamentaria que quisiera hablar en general? ¿Algún comentario? ¿Presidenta? Gael Llomans. Sí, diputada Llomans tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, muy breve, también en el ánimo como de que quede claro que el proyecto hoy día por eso mismo está acordado, y eso es un acuerdo también que se tomó en la sesión pasada, pero que fue reafirmado también en esta reunión con el espíritu de avanzar, de que hoy día se vote también en particular el proyecto, y así también damos garantía de ese avance, que bien lo dijo usted, Presidenta, y que me parece que es importante también para dar tranquilidad. Hay mucha expectativa de que se vaya a dar una respuesta, una solución, y además porque también hay una urgencia. Entonces, en ese mismo sentido, la idea es poder avanzar, que se vote en particular en la comisión el día de hoy, y que pueda avanzar prontamente en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, Presidenta, y que en eso la idea además es que esta comisión de mujeres, todas sus parlamentarias, puedan participar de este diálogo que se está generando, para poder también dar esa garantía, es decir, que vamos a buscar la mejor solución, y por eso mismo también vamos a avanzar en la que hoy día nos parece que es la mejor solución, que es la extensión de la licencia preventiva postnatal, en vista de que aún tampoco todavía tenemos otra respuesta sobre la mesa, ¿cierto? Hay toda la voluntad de diálogo y en eso se está trabajando, y también esperamos que eso pueda avanzar, pero por ahora esta es la mejor solución, Presidenta, y por eso mismo la idea de poder avanzar también
en el proyecto en esos términos. Muchas gracias, diputada Llomas. Está también el subsecretario Máximo Pavés. Saludarlo también, darle la bienvenida. No sé si quisiera decir algunas palabras ahora o no. Sí, Presidenta, saludar por su intermedio al resto de la comisión, al subsecretario Pizarro que vive ahí, a las señoras y señoritas diputadas, a la subsecretaria de la Mujer también, María José. Para comentar un poquitito, ¿no?, la posición desde las Express respecto a la mirada de este proyecto, sobre todo porque hay personas que están mirando esta transmisión. Nosotros hemos tenido un diálogo muy franco con la presidenta de la comisión, en la cual nosotros como Ejecutivo queremos hacernos parte de este debate, y en ese sentido quisiera reconocer la labor de los subsecretarios tanto de la Mujer, María José Abud, como de Previsión Social, Pedro Pizarro, respecto de los cuales me consta personalmente su trabajo por poder establecer algún mecanismo que nos permita buscar un acuerdo en la Cámara de Diputados sobre esta materia que es tan importante. Hay un compromiso adoptado por mí, digamos, por este subsecretario, con miras a que nosotros podamos explorar un mecanismo que en el fondo ustedes conocen, que la forma en que el Ejecutivo llega con una propuesta a la Cámara de Diputados, al Congreso Nacional en general, implica varios aspectos, ¿no? Hay que hacer un cálculo estimativo económico, hay que pasar por la DIPRE, al final hasta sacar la firma del presidente, y como nosotros entendemos que esta es una inquietud que las diputadas de esta comisión transversalmente han planteado desde hace varios meses, y sin el afán de que esto signifique una maniobra o pareciera ser un afán dilatorio de parte del gobierno, que nosotros no tenemos ningún problema en que los términos en los cuales está el proyecto se despacha en la sala, en una lógica de amistad cívica, donde no se vea, donde en ningún caso el gobierno no es que tenga una propuesta, que no es que no tenga una propuesta, sino que la queremos construir y la queremos trabajar muy seriamente, y en eso, sin perjuicio de lo que han dicho los subsecretarios, en las negociaciones que me toca intervenir, la mayor seriedad es que cuando al menos nosotros nos comprometemos a algo, esto se cumple. Entonces, quisiera, Presidenta, por su intermedio, reafirmar esa voluntad de que nosotros no ser obstáculo en que este proyecto pase a la sala como una señal, en el entendido de que esto en ningún caso signifique que el gobierno no tiene una propuesta. Al contrario, la estamos estudiando, la vamos a trabajar muy bien con el Ministerio de Hacienda, que sabemos está en otros menesteres ahora a propósito del proyecto del Ejecutivo del 10%, pero desde luego queremos dar una respuesta y una solución, y por supuesto lo que acordemos, cerrarlo acá en la Cámara de Diputados. En ese contexto y en ese entendido no tenemos ningún problema, al contrario, no vamos a ser obstáculos para que el proyecto pueda ser despachado el día de la comisión, y después en la semana subsiguiente poder ya con el proyecto en la sala nosotros ya haber tenido una propuesta sobre la mesa para poder discutir, y ahí veremos cómo seguir el trámite legislativo. Eso es lo que quisiera comentar, Presidenta, y agradecerle su buena disposición de poder llegar a buenos acuerdos, que creo que es lo importante en este minuto. Muchas gracias, subsecretario. Quiero reafirmar lo dicho por el subsecretario, que hay una muy buena voluntad por parte del Ejecutivo, en mi opinión un poco tardía, sin embargo está la buena voluntad de que podamos generar un acuerdo lo antes posible. Ahora sí, le voy a dar la palabra al secretario para que pueda dar lectura al primer artículo. Sin embargo, antes de eso quisiera solo mencionar, ya que conozco lo que va a leer el subsecretario, que el viernes las diputadas de gobierno manifestaron preocupación por este primer artículo, que en el fondo lo que hace es modificar el plazo del estado de excepción, y nosotras, las parlamentarias mocionantes, mostramos disposición a, en el fondo, llegar a un acuerdo en el que podíamos modificar y dejar el plazo actual que establece la ley, que es el estado de excepción constitucional, siempre que se respetara que el mecanismo es a través de aumentar a 150 días el mecanismo, que es el artículo siguiente. Entonces,
desde ya manifestar esa voluntad para el artículo que viene y que las palabras vayan en relación a eso. Secretario, ¿si puede leer el artículo primero? Sí, Presidenta, solamente la diputada Joana Pérez tenía pedido la palabra. Disculpe. Sí, claro. Diputada Joana Pérez. Sí, muy breve, Presidenta, era inclusive antes del subsecretario, pero ya que lo deja tan claro, lo que pasa es que las diputadas que somos parte de esta comisión y que hemos participado en la instancia que no hiciera tanto trabajo como la Comisión de Mujer junto a los subsecretarios, hemos concurrido con la mejor voluntad, pero a mí me gustaría a lo menos tener alguna fecha clara y próxima, porque nosotros hemos estado conversando de toda esta voluntad, ¿ya? Pero me gustaría saber si, por ejemplo, el ministro de Hacienda está al tanto, sin desmerecer el trabajo de los subsecretarios. Ahora, Máximo lo dejó claro, pero yo digo, nos vamos a demorar 1, 2, 3 semanas, o ya en la semana pudiéramos tener ya ingresado, porque si el gobierno va a ingresar indicaciones en la sala como indicaciones, o va a ingresar un nuevo proyecto. Eso no me quedó claro por los tiempos, Presidente, que podemos perder, ¿cierto?, en esta línea. No quiero ser quizás insistente en esto, pero todos sabemos que cuando estamos por ver un proyecto que no llega al informe financiero, que tiene que pasar a Hacienda, y que lamentablemente nos demoramos quizás un mes más en todo este trámite. Entonces yo le pediría al Ejecutivo, así con toda la voluntad que ha manifestado el subsecretario Pavés, el subsecretario Pedro Pizarro y los que están acá, que pongan de todo su empeño para que podamos tener a la brevedad esto y no poner ciertos más obstáculos. Como bien dice la Presidenta, estamos disponibles a ceder en lo que es la fase, ¿cierto?, que estamos hablando de estado de emergencia, pero no así la fase, y ya lo dijimos también, en fase 1, fase 2, fase 3, y así. Entonces vamos a ir nosotros construyendo nuestro proyecto, pero a mí me preocupa que el día de mañana llegue un proyecto muy distinto y sea otro, y tengamos que ir al informe financiero, a Hacienda. Entonces a mí me gustaría, Presidenta, con toda la voluntad que usted ha tenido, la apertura, ¿ya?, y quizás la buena fe, que al menos el gobierno nos entregue algunos plazos, porque yo, créame, he tratado de liderar varios proyectos y he visto las trabas que se van generando, y espero que en materia de postnatal, ¿cierto?, o licencia, ya, licencia maternal, en este caso, no sea esa la lógica, ¿ya? Y lo digo por muchos proyectos que hemos trabajado, al menos en 6 comisiones distintas, donde hemos visto una lógica, una tónica, ¿ya? Solo eso, Presidenta, si el Ejecutivo nos pudiera dar alguna fecha, algún plazo. Gracias. Muchas gracias, diputada Pérez. Le doy la palabra inmediato al subsecretario Pavés. Parte del acuerdo también es que este proyecto se va a votar en sala el día martes de la próxima semana. Entonces, en el fondo, tendríamos plazo hasta ahí para llegar a algún acuerdo y que las indicaciones que se ingrese o el nuevo proyecto fuera de común acuerdo, que es lo ideal. Subsecretario Pavés. No, simplemente, Presidenta, ratificar la voluntad, ¿no? Yo, respecto a lo que dice la diputada Pérez por su intermedio, mi intención no es polemizar. Nosotros hemos trabajado mucho con la diputada Pérez, al menos desde que yo soy subsecretario. Todos los compromisos desde el punto de vista legislativo en la Comisión de Gobierno Interior han sido cumplidos, por lo tanto acá no hay ninguna tónica, y yo quiero en el fondo discrepar de que aquí el Ejecutivo tenga una tónica asociada a maniobras dilatorias. Todo lo contrario, acá nosotros sabemos que estamos en presencia de un proyecto que es de iniciativa exclusiva del presidente. Nosotros estamos disponibles a que hoy día se apruebe. Como bien dice la diputada Orsini, usted, Presidenta, este es un proyecto que los comités ya acordaron poner en tabla para la próxima semana, y nosotros responsablemente vamos a hacer todo lo posible para llegar con una propuesta, y vamos a llegar con una propuesta. Si la propuesta es insuficiente, si no es del gusto de la señora diputada, si nos resulta que es un platal que no podemos cubrir, eso ya es parte de otra discusión. Pero el compromiso es que nosotros vamos a tener una fórmula que los subsecretarios, y aquí quiero reconocer el trabajo de ellos, se lo han tomado muy en serio, tanto la subsecretaria de la Mujer como el subsecretario Pizarro, que además de sus múltiples obligaciones han estado especialmente dedicados a este proyecto, y me consta porque nos hemos coordinado. Por lo tanto, nosotros tenemos hasta el martes para la sala, nosotros tenemos que estar con una propuesta, y vamos a llegar con una propuesta para que esto no sea un problema. Y el otro acuerdo es que va a ser en la Cámara de Diputados. Ojalá que lleguemos a un acuerdo, y
como también lo conversamos, con esto termino, Presidenta, un acuerdo significa que ambas partes buscan un punto de encuentro. Nosotros no queremos en ningún caso señalar que algo minimalista, pero tenemos que buscar puntos de acercamiento y en la medida en que, pero voluntad hay, y esa es la garantía que la Secretaría General de la Presidencia, el ministro Juan José Ossa, a través mío, da a la Comisión. Muchas gracias, subsecretario Pavés. Ahora sí, estamos en condiciones de empezar la votación particular. Secretario, ¿me confirma que no puedo ver a todas las...? Presidenta, tenemos la palabra la diputada Fernández y la diputada Cariola en ese orden. La diputada Sandón y diputada Cariola. Diputada Carol Cariola y diputada doña Jimena Sandón. Y doña Maya. Perfecto. Yo primero no sé. Son tres. Diputada Fernández, luego la diputada Cariola y luego la diputada Sandón. No, corto, a propósito de lo que dijo su secretario Pavés por su intermedio, con que yo sé que siempre tiene la voluntad de conversar, aunque no tengamos puntos distintos, pero sí decirle a su secretario que tal vez no estaba, pero nosotros estamos abordando este tema desde diciembre, estamos esperando la propuesta. Yo quiero decirlo, porque no es que se nos ocurra ahora decir que el gobierno no, el problema es que desde diciembre estamos esperando una propuesta concreta, y quiero decirlo, nosotros lo hemos abordado en esta comisión, entonces por eso entiendo lo que dice la diputada por su intermedio Joana Pérez y otras colegas, y es que esto no es de ahora, estamos desde diciembre esperando esta propuesta, solamente eso. Muchas gracias, diputada Fernández. Tiene la palabra la diputada Cariola. No, Presidenta, no pedí la palabra. Disculpe. Tiene la palabra la diputada Sandón. Gracias, Presidenta. Yo creo que igual deberíamos casi comenzar. Lo que pasa es que yo solo quiero aclarar una cosa. Cuando fuimos en diciembre, efectivamente, como que no pasó nada, pero sí al final pasó. Lo que pasa es que nunca nos avisaron, yo quiero recordarles, y apareció esto de los 200.000 pesos, que fue una cosa que fue presentado por el Ejecutivo y fue guiado y patrocinado también mucho por la ministra Mónica Salaquer. Entonces, la verdad que sí propusieron algo, no era algo que nosotros pedíamos, y es por eso, y además tampoco nos hicieron participar. Lo que pasa es que lamentablemente tuvo esa falta de fineza que a veces caracteriza estas conversaciones. Pero yo quiero, Presidenta, hacerle una consulta antes que empiece el secretario a ver las indicaciones, porque efectivamente usted dijo que estarían dispuestas a hacer un cambio en el artículo 1, pero en la medida de que los 150 días. Me gustaría saber por qué, o sea, me gustaría saber cuál es la justificación de los 150 días. Yo tengo clarísimo, ya lo estuve estudiando bien y en el fondo, claro, lo primero que se debía caer en todo este proceso es el estado de excepción, ¿no es cierto? Y nosotros como Congreso a todo reventar tenemos esa facultad de poder aceptar una extensión. Y efectivamente lo que va a continuar es la alarma sanitaria. Entonces hoy día yo tengo una mirada también distinta y es por eso que quiero hacer la pregunta, ¿por qué de 2 a 4 veces, o sea, sería los 150 días, para ver cuál es esa justificación? ¿Por qué se hace ese cambio en el segundo y ahí podríamos votar con total libertad el primero y el segundo? Sí, gracias, diputado Sandón. No sé si contesto yo, la diputada Yomans quisiera contestar. No la veo, la diputada Yomans. Sí, está. ¿Quieres contestar? Ya, diputada Yomans tiene la palabra. Sí, sí, no sé si le entendí bien, diputada, pero voy a tratar de interpretarlo y si no, la diputada Orsini me tendrá que ayudar también. A ver, de lo que le entiendo es que nos está preguntando sobre la justificación de que sean 150 días en el fondo, ¿cierto? Bueno, nosotros, de las dos cosas. Ya, ok. De por qué adecuarlo al estado de excepción y no dejarlo en alerta sanitaria que va a durar más tiempo, y por qué serían 150 días y no 200 o 250. Claro. No, o sea, por nosotras diputadas, nosotros podríamos establecer un periodo más amplio y que permitiera cubrir, si me pregunta a mí, durante todo el momento en que estemos en alerta sanitaria y con una pandemia así en las características como la tenemos hoy en día. Pero esa entendemos y por eso nosotros también presentamos un proyecto con días, porque las licencias efectivamente
deben ser por un periodo determinado en el fondo, ¿cierto? Entonces no podíamos dejarlo ad infinito en esos términos. Pusimos esos 2 meses entendiendo que podría haber alguna mejor, en el fondo, regulación o control de la pandemia, pero si hay posibilidad de poder extenderlo más, entendiendo que las condiciones sanitarias también son más complejas, o sea, mi disponibilidad, y estoy segura que la disponibilidad de la diputada Orsini también van a estar en eso. Solo pusimos ese parámetro para poder establecer una propuesta que fuera viable. También así, en esos términos, diputada Sandón, que tuviera la posibilidad el gobierno además de establecer un cálculo presupuestario, ¿cierto?, que incorporara a todas las mujeres que se les venció la licencia preventiva estos 90 días, y por lo tanto estamos incorporando mujeres que se les venció esa licencia desde octubre del año pasado hasta la fecha, y además estamos incorporando a todas las mujeres que ahora se les estaría venciendo esos 90 días, y a las que ahora se les estaría venciendo el postnatal original de los 6 meses, ¿cierto? Entonces, para poder establecer un cálculo era necesario establecer un periodo de tiempo, y además porque las licencias, ¿cierto?, por ley deben estar establecidas según un tramo de tiempo concreto. Eso respecto a los 150 días. Respecto al tema de la alerta sanitaria, nosotras, y eso fue lo que trabajamos también, consideramos que dado que el estado de catástrofe, el estado de excepción, considera otro aspecto y no solamente se podría decir sanitario, y la alerta sanitaria es un decreto que lo emite el Ministerio de Salud, teniendo en consideración netamente la situación sanitaria, entendiendo además que le da la facultad, y es el Ejecutivo el que puede extender más, ¿cierto?, la utilización de las licencias. Se lo puede hacer, ¿cierto?, por la misma ley. La ley se puede extender más su vigencia, porque depende de la Ley de Protección al Empleo, ¿cierto?, de la Ley de Crianza Protegida, que puede ser extendida, como lo ha sido durante todo este tiempo, durante todo el estado de catástrofe, ¿cierto?, y por lo tanto nosotros queríamos hacerlo más bien depender de que en ese contexto el gobierno pueda tener la facultad de extender la ley sin hacerlo depender de la discusión del estado de catástrofe, que puede ser una discusión más compleja. No sabemos cómo se vaya a dar en un periodo distinto, y que el gobierno tenga la facultad de extender la ley nos parecía que era lo más necesario a resguardar, ¿cierto? Eso porque además entendemos que la situación sanitaria es lo que debería determinar la necesidad de contar con esta licencia y no otra cosa. Entonces, por eso quisimos sacar en el fondo esta caracterización del estado de catástrofe como un siguiente requisito, y más bien dejarlo en, primero, los 150 días, ¿cierto?, que son el plazo, ¿cierto?, de término de la duración de la licencia, y también el estado de alerta sanitaria de la pandemia COVID-19 como condición para, en el fondo, mantener la licencia. Pero y en esto quiero reiterarlo, no es que sea, en el fondo, que no esté definida la alerta sanitaria, el periodo de tiempo que dura la alerta sanitaria. No es una cuestión que veamos como que acá cada persona piense que estamos en alerta sanitaria, no es una cosa como sin periodo de tiempo, porque también depende de un decreto que es el que emite el Ministerio de Salud correspondiente. Entonces, eso como para aclararlo, no es que estamos diciendo que va a durar infinito y que va a depender de cualquier persona que diga estamos en alerta sanitaria, necesito mi licencia, no. Ese es un decreto emitido por la autoridad sanitaria correspondiente, la que define, ¿cierto?, ese periodo como alerta sanitaria por pandemia. Y en virtud de eso, la autoridad, en este caso el Ministerio de Salud, puede tomar esta determinación como también otra, ¿cierto?, que incorpora la alerta sanitaria. Eso para explicar, no sé si quedó bien explicado porque es complicado y a mí me ha costado explicarlo a lo mejor con claridad, pero ahí si la diputada Orsini me quiere ayudar en la explicación, se lo agradecería. No, la verdad es que yo considero que está súper claro. Quisiera preguntarle a las diputadas de gobierno si les parece la redacción del primer artículo en donde cambiamos la vigencia, en vez de estar amarrada al estado de catástrofe, que esté
amarrada, o sea, el estado de excepción constitucional, perdón, que esté amarrado a la alerta sanitaria, que en el fondo le da más facultades al Ejecutivo para poder darle, para poder renovar la ley. No sé si está la diputada Sandón. Está pidiendo la palabra, presidenta. No la veo. Sí. Diputado Sandón tiene la palabra. Sí, disculpen, quiero hacer ahí otro alcance, dado que igual es un proyecto nunca tan largo, pero en el fondo tiene que estar unido, tiene que estar como completo. Al ser decreto, no existe en términos reales, no sé si la palabra es real, pero no hay prórroga. O sea, uno tiene la alerta sanitaria, no la tiene, ¿no? Al Congreso y nos preguntan si lo vamos a prorrogar, ¿no es cierto? Porque aquí uno sentiría que en este párrafo tal vez le faltaría y el tiempo que fuere prorrogado, porque en el artículo, espérenme, en el artículo 3 y habla del tiempo de que este fuere prorrogado, o sea, como una contradicción, no sé si a uno le sobra y al otro le falta, porque claramente, bueno, no, tal vez se abunda no daña, pero la alarma sanitaria no se prorrogan, así como podría ser un estado de excepción, pero solo están estos decretos. No sé si me entiende la diputada Yomans. Y además, como en una parte lo nombra y en otra parte, habla de la prórroga y en el otro no habla de ninguna prórroga, pero técnicamente la explicación es que tampoco tienen prórroga, o lo ponemos o lo sacamos, digamos, o lo hacemos... lo emparejamos, digamos, el proyecto. No sé. Sí, diputada, que yo entiendo que el decreto que establece la alerta sanitaria sí tiene un plazo. Entonces se dice, se establece alerta sanitaria hasta tal plazo. Plazo y si sí, prórroga. plazo, entonces ahí se prorroga. Si es que llegamos al plazo en el que se decretó la alerta sanitaria... Se vuelve a decretar otro... Se declara otro, claro, exactamente. Se declara otro. Claro. Sí. Lo que pasa es que no conversan, por mi gusto, este artículo con el último, donde uno efectivamente habla del tiempo que fue prorrogado y en este no, pero es una cosa bastante general, ¿no? Solo quería hacer la pregunta, si era necesario. Igual, de todas formas, diputada, este artículo no es trascendental. Nosotros creemos que es una mejor técnica legislativa y que genera un poco más de seguridad y que es más sencillo. Como mecanismo, en vez de enredar con tantos plazos distintos que tienen que conjugar para poder aplicar la ley. Sin embargo, no es algo que nosotras estemos así rajando vestiduras por esto. Si a usted le parece que, o a los diputados oficialistas le parece que esto complica más el proyecto y que genera, nosotras no tenemos problema en sacar esto y dejarlo tal como está, siempre que podamos tener acuerdo en lo central, que lo central es poder extender por al menos 90 días más la licencia médica. Diputado Sandón. Sí, presidenta, yo quiero igual aclarar lo que aclaré la vez pasada. Esto no es un tema, esto es un tema transversal, o sea, esto no es un tema de oficialismo o no oficialismo, todos queremos llegar a alguna solución. Lo que pasa es que los oficialistas estamos esperando, me imagino que al igual que ustedes, cuál va a ser la propuesta que venga del Ejecutivo, claramente. Y es por eso que yo la vez pasada advertí que puedo estar apoyando esto, pero en una de esas puede ser que me seduzca más el otro y cambiar de opinión. Pero solo el comentario que hice yo, porque después de leer el proyecto creo que, yo sé que no es de gran implicancia lo que le estoy diciendo, así que no se preocupe, no hay cambio, era solo para planteárselo a ustedes, si ustedes consideraban que quedaba más parejo si en las dos partes decía que el tiempo que fuera prorrogado. Presidenta, está la diputada Cariola pidiendo la palabra también. Diputada Cariola tiene la palabra. Sí. Presidenta, eso era el punto. Es que a mí me parece que en algún momento, y quiero un poco argumentar a favor de la razón por la cual se establece el tiempo en relación a la alerta sanitaria. Porque quiero recordar que la alerta sanitaria, y de hecho este es un tema que también hemos discutido a propósito de cómo en algún momento se vieron en riesgo los beneficios sociales a propósito de que el estado de excepción tiene otros criterios que son muchísimo más amplios y que por tanto además no solo depende de la decisión política que se haga en el Parlamento, que no es facultad exclusiva en este caso del Ejecutivo,
sino que además no responde solamente a criterios sanitarios. Y yo creo que en esta oportunidad nosotros lo que estamos planteando a propósito, y nosotros digo, haciéndome parte de que estoy de acuerdo con lo que plantea el proyecto, más allá que no soy autora, pero lo respaldo, digamos, a mí me parece que dejarlo suscrito e incluso si es necesario, a propósito de lo que dice la diputada Sandón, de quizás en el párrafo o sea, en el artículo que viene más adelante, en el cual se hace referencia como a la extensión, precisarlo. A mí me parece que dejarlo vinculado a la alerta sanitaria y no al estado de excepción es un tema bien de fondo, no me parece un tema baladí, creo que es necesario ponerlo en esos términos, porque insisto en el punto, porque así queda circunscrito a la necesidad sanitaria de establecer la medida, de la misma manera que nosotros creemos que debía haber sido respecto de cada uno de los proyectos de ley que hacían referencia a beneficios sociales para resguardar la salud de las personas en función de que estamos enfrentando una pandemia y no de la voluntad política o no del gobierno o del Parlamento de extender la definición política del gobierno, sino que más bien a la definición de una alerta sanitaria que tiene toda una descripción en el Código Sanitario. Entonces, esa es lo que yo propongo, digamos, que votemos a favor de esta propuesta. Si el Ejecutivo tiene una visión distinta en su propuesta que va a presentar más adelante, bueno, se analizará en su mérito. Pero por el momento a mí me parece que al menos el acuerdo de esta comisión es avanzar en este proyecto y creo que ese es un argumento bien de peso para poder asociarlo a la alerta sanitaria y no al estado de excepción. Presidenta. Sí, estoy acá. Tiene la palabra la diputada Sandono, ¿no? Así es. ¿O alguien la pidió antes? Sí, diputado. Sí. Yo quiero volver a ese tema, yo entiendo perfectamente, pero el tema, la alerta sanitaria también puede durar muchísimo. Ya, a ver, ahí por favor la diputada Gael Yoman, si me lo puede explicar, porque una alerta sanitaria puede durar años, ¿no es cierto? Incluso puede ser que la mitad del país ya no esté con COVID y la otra mitad siga. Está ligada a las fases, puede ser que estemos en fase 3, los jardines infantiles pueden estar abiertos, no sé. Eso es lo que me complica, eso es lo único que me complica. Entiendo perfectamente que el estado de excepción probablemente termina antes, y hay otro tipo de factores, y siempre se los digo, y con total sinceridad, porque a mí me preocupa que las mujeres no pierdan sus lugares de trabajo también. O sea, que las dos cosas que nos tenemos que hacer cargo a través de este proyecto: proteger a la mujer y su trabajo, y también proteger a la mujer y al niño. Entonces, me preocupa la eternidad y sobre todo cuando vamos cambiando de fases. Por eso que me complica que no tengamos todavía la propuesta del Ejecutivo. Eso es lo que me incomoda ahora. Sí. Dame un segundo, diputada Yoman, si le doy la palabra. Sí, solo decir que hay dos plazos, además del plazo de la alerta sanitaria o del estado de excepción, que es la vigencia de la ley, que también cuando la ley deja de estar vigente no se puede seguir aplicando la extensión de la licencia, y además el plazo cierto de los 150 días. Una vez ocupados los 150 días no se pueden seguir usando por más que la alerta sanitaria siga vigente. Entonces, lo que hay que hacer es que tienen que calzar esos tres plazos para poder hacer uso de la licencia. No es que ninguno por su lado funcione por sí solo. Solo aclarar eso. Diputada Yomas. No, era eso, y solamente sobre el tema de la prórroga, el decreto de alerta sanitaria también se prorroga. Entonces, creo que o lo incorporamos así en el artículo primero, en términos de la forma que señalaba la diputada Sandón, que puede ser, voy a revisar bien la forma en que estaba escrito, y a ver si Secretaría nos ayuda, o está bien como está escrito, que no es necesario alguna modificación. Perfecto. ¿Podemos dar lectura al artículo, secretario? Sí, presidenta. Si prefiere, ¿comparto pantalla o prefiere solamente que lea? No, comparta pantalla porque hay algunas palabras que también hay que arreglar. Ya, perfecto. Entonces voy a simplemente leer el texto. ¿Qué? Como decíamos, este proyecto tiene dos artículos. El primero, que modifica la ley 21.247, que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños y niñas en las condiciones que indica.
Cada artículo tiene 3 numerales y el numeral 1 de este artículo primero dice lo siguiente. Para sustituir el inciso primero del artículo primero de esta ley 21.247 por el siguiente. Los trabajadores que se encuentren haciendo uso del permiso postnatal parental, a que se refiere el artículo 197 bis del Código del Trabajo, y cuyo término ocurra durante la vigencia, y hasta aquí el texto era igual a como estaba el inciso original, durante la vigencia de alarma sanitaria declarada por la autoridad competente con ocasión de la pandemia. Ahí hay que hacer una modificación. Exacto, porque dice alarma y lo que jurídicamente corresponde es alerta. Porque el decreto del Ministerio de Salud es de alerta sanitaria que dictado en febrero del año pasado, me parece, y con vigencia hasta el 30 de junio de 2021. Entonces lo que cambia es que la ley 20.247 se refería a la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, y lo que se pretende sustituir hace referencia a la vigencia de la alarma sanitaria, en este caso alerta, declarada por la autoridad competente con ocasión de la pandemia generada por el COVID-19. Y luego dice, tendrán derecho, y en esto ya sigue igual como estaba en el inciso original, luego del término del mencionado permiso, a una licencia médica preventiva parental por causa de la enfermedad COVID-19, en las condiciones que se establecen en el presente título para efectos del cuidado del niño o niña. Ese es el numeral primero, Presidenta. ¿Continúo o van a hacer alguna Perfecto. No. Sí, votémoslo separado. Primero el numeral primero, que trata sobre este tema que ya lo hemos venido debatiendo, pero voy a ofrecer palabras en particular para que después tomemos la votación de este artículo en particular. Diputado Sandón. Presidenta, por su intermedio, me gustaría saber la opinión de don Francisco del Río sobre esta materia, si fuera posible. Sí, claro, no hay problema. Muchas gracias. Don Francisco, ¿está disponible para comentar este artículo? Solo este artículo. No, Presidenta, lo único que se puede opinar acá es que efectivamente el término jurídico es alerta sanitaria, no alarma sanitaria. En cuanto al fondo, entiendo que el subsecretario y la subsecretaria ya fueron suficientemente claros en cuanto a los tiempos de la propuesta del Ejecutivo. Efectivamente es eso. No, pero ¿qué opina usted de modificar el término estado de emergencia por alerta sanitaria? ¿Le parece apropiado? Imaginemos que esto fuera el acuerdo y dejemos de lado el problema político que lo estamos resolviendo y afrontando. Con toda modestia, Presidenta, creo que eso lo tiene que responder el subsecretario. Sí. ¿Subsecretario quisiera referirse? A ver, Presidenta, una opinión a título personal ahí. Uno entendería que la alerta va a durar mucho más tiempo que el estado de excepción, por un lado. Y por otro lado, uno debiese entender que mientras haya cuarentenas o haya obligación de tengamos fases más complejas de la pandemia, debiese, es facultado a usted en su momento, pero sobre todo para lo que son los controles y cosas, haber un estado de excepción también que se mantuviese. Entonces el tema es en qué momentos, en qué etapas del paso a paso se requiere más o menos de las medidas que estamos hablando. En etapas en las cuales no haya esa vacuna, estamos con más restricción de movimiento, o en cualquiera de estas en que nos encontremos que pueda haber alerta. O sea, yo creo que esa es parte de la definición que tienen que adoptar ustedes en este punto. Pero uno tendería a pensar a priori que la alerta va a durar más que el estado de excepción y que el estado de excepción debiese durar, ahí den la palabra a ustedes en su momento, si es que eventualmente hubiera que prorrogar, mientras se requieran medidas de control, de cuarentena y cosas por el estilo. Uno tendería a pensarlo por esa vía. No sé si le sirve de algo, ¿no?, la visión que doy sobre este punto. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a las parlamentarias para este artículo en particular. ¿Yo? La diputada Hoffman, diputada Llomans, diputado Sandón, me parece. Perfecto, diputada Hoffman, luego la diputada Llomans y luego la diputada Sandón. Diputada Hoffman tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Estoy a contraluz, a lo mejor por eso no me veía. Bueno, yo la verdad es que entendía de lo que habíamos conversado que en este punto iba a haber un poco más de flexibilidad. Ahora, yo entiendo lo que ha planteado la diputada Llomas y usted, y en eso también quería informar a la comisión, porque yo prefiero esperar la propuesta del gobierno para poder, en el fondo, pronunciarnos por un texto definitivo. Entiendo el acuerdo que hubo y lo conversamos en la reunión privada que tuvo, que me parece que es bastante más productiva que a veces que las públicas, pero yo prefiero no participar, y en este tema puntual
volver a... Yo sé que Gael algo explicó, pero entendía yo que había más flexibilidad de poder hacerlo desde el fondo del estado de excepción y no la alerta sanitaria. A lo mejor entendí mal, por si me puede corregir. Y le aviso que no voy a votar. Sí, diputada Hoffman, había disposición de flexibilidad, pero si es que fuera de los dos lados. Si usted está disponible a votar el día de hoy el tema de los 150 días, nosotros podríamos estar disponibles a sacar este artículo que para usted genera problema, pero tiene que ser de los dos lados. Si usted igual no va a votar, ¿cuál es el incentivo para nosotros de no votar este artículo que a nosotros nos parece que es mejor en la redacción en la que está ahora? Entonces, la pregunta es, ¿hay disposición de los dos lados de ceder o tenemos que ceder solamente nosotros? No, tienes toda la razón. ¿Puedo? Perdón. Sí, claro, diputada Hoffman, para cerrar el punto. Sí, entiendo el punto y entiendo entonces que esa flexibilidad se tiene que ver, y me parece razonable, con la propuesta del gobierno. ¿Me parece bien? Sí. Ok. Perfecto. Perdón, ahora sí, diputada Yomas, creo que tiene la palabra, ¿no? Sí, súper breve. Diputada Yomas. Dijo también Francisco del Río, respecto a que el concepto que está en el proyecto de ley es alarma sanitaria, deberíamos cambiarlo a alerta sanitaria presidenta, para que sea adecuado como el concepto normativo. Sí, por supuesto. El secretario va a hacer la modificación, que es una adecuación de nomenclaturas nada más. Diputada Osandón. Gracias, presidenta. En ánimo de tal vez llegar a acuerdo, insistiendo que yo me encantaría también tener la propuesta del Ejecutivo, y si nosotros asociamos esta, yo ya me quedé con la palabra alarma, pero siempre me la tuve que aprender, la alarma alerta. Sí, la alerta sanitaria a la etapa del paso a paso. O sea, por ejemplo, que esto rija cuando estemos, no sé, en 1 y 2, y no rija en 3. No sé, para hacerlo más factible, porque pueden estar los jardines abiertos. Insisto, tenemos que proteger también el trabajo de las mujeres. No sé si eso se puede. O sea, unir, digamos, esto que se está proponiendo, pero también tenga alguna relación con la etapa que se esté viviendo. Presidenta, en el paso a paso. Presidenta, solo sí, para plantear, hoy día la licencia preventiva está condicionada a la duración del estado de catástrofe y se ha aplicado en fase 1, fase 2, o sea, el estado de excepción tampoco marca en el fondo o está relacionado con las etapas del paso a paso, en el fondo. Entonces, yo sacaría esa discusión porque no tiene que ver con el tema alerta sanitaria o estado de excepción, no tiene que ver con eso. Eso solamente quería decirlo, presidenta, no tiene relación. Muchas gracias, diputada. Yo estoy de acuerdo. La verdad es que solo el agregar el tema de las fases a un proyecto como este complejizaría demasiado su aplicación, porque imaginemos una persona que vive en una comuna que la mitad del mes está en fase 2, la otra mitad está en fase 3, o que tiene un jardín infantil que queda en la comuna del lado, que está en fase 1. ¿Cuándo puede pedir la licencia? ¿Cuándo no? ¿Cómo se fiscaliza? Yo creo que la verdad es que se complejiza muchísimo la aplicación de la ley. Y es verdad que efectivamente ni en el estado de excepción ni en la alerta sanitaria tiene que ver con las fases en particular. Diputada Osandón, ¿quiere decir algo? Presidenta, solo decirlo en ánimo de que ojalá. Lo que pasa es que claramente este proyecto podemos dar todas las ilusiones del caso, pero le pueden hacer reserva de constitucionalidad y puede no llegar a ningún lado. Entonces, por eso le digo yo, tratar de que sea también más atractivo de repente hasta para el Ejecutivo para que lo patrocine. Estoy tratando de buscar eso, una cosa así, porque no sacamos nada porque el anterior fue patrocinado al final por el Ejecutivo, pero el que estamos discutiendo hoy día no lo está, estamos a la espera de esa propuesta. La idea es, diputada, que ojalá caminemos hacia allá. Es que yo creo que son dos conversaciones que se están dando en lugares distintos. Acá, en esta comisión, estamos viendo este proyecto de ley, que es la única cosa cierta que tenemos sobre la mano hoy día para poder avanzar. En paralelo, estamos participando de esta mesa de trabajo, no solamente las diputadas de distintos sectores de esta comisión, sino que también las agrupaciones, el Colegio Médico, las agrupaciones de madres que están detrás de este tema también, y esperamos ahí poder generar un acuerdo que sea suficiente para todo y que venga a reemplazar este proyecto. Pero este proyecto lo que es la garantía, es una garantía que tenemos que
por la que tenemos que avanzar de la mejor manera posible para que en el caso de que la otra instancia, que nadie quiere que fracase, pero en el caso de que fracasara, poder echarle mano a este otro proyecto que tenemos. Entonces, yo le pediría que tratáramos de separar las conversaciones y que tratáramos de dejar este proyecto de ley acá en esta comisión el día de hoy lo mejor posible, para que, por si tenemos que echarle mano al proyecto el día de mañana, y en paralelo buscar las otras alternativas para la otra mesa de trabajo. No sé si le parece, diputado Sondi. Entonces, ¿hay más palabras para este artículo en particular que sobre la alerta sanitaria y el estado de excepción? No, Presidenta. Si no hay más palabras, secretario, le pido que tome la votación. Perfecto, Presidenta. Entonces, en votación el numeral 1 de este artículo primero, con la modificación señalada de alerta en vez de alarma. Diputada Cariola. A favor. Gracias, diputada. Doña Nora Cuevas, que estaba hace un rato. Diputada Cuevas. Vamos a volver después con ella. Doña Maya Fernández. A favor. Gracias, diputada. Doña Marcela Hernando. A favor. Gracias. La diputada Hoffman ya no está, me parece. Doña Erika Olivera. Estaba con problema de internet hace un rato, porque me parece que no ha ingresado. Doña Jimena Sandón. A favor. Gracias, diputada. Doña Joana Pérez. A favor. Gracias, diputada. Doña Camila Rojas. A favor. Gracias, diputada. Doña Virginia Troncoso. Está sin micrófono, diputada. Ahí sí. A favor, secretario. Gracias. Gracias, diputada. ¿Y presidenta? A favor también. Gracias. Voy a insistir por última vez con la diputada doña Nora Cuevas. Diputada. ¿Está sin micrófono, diputada? Que ponga el dedito. Arriba, para abajo. Perdona. Sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Me escucha? Sí, a favor. Disculpa. No se preocupe. Gracias, diputada. Doña Erika Olivera no alcanzó a entrar, pero por último después le podemos preguntar. 9 votos a favor, presidenta, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Me alegro mucho. Pues si puede dar lectura ahora al artículo segundo para abrir el debate sobre el artículo segundo. Perfecto. Sobre el numeral segundo todavía de este artículo primero, que tiene por objeto sustituir el inciso tercero del artículo primero, aunque en realidad lo que modifica, estuve viendo solamente el tema de la cantidad de veces que se puede pedir la prórroga de la licencia, pero luego voy a ver cómo está propuesto en el proyecto. La licencia médica establecida en la presente ley tiene por objeto resguardar la seguridad sanitaria y la salud de los niños y niñas causantes del permiso postnatal parental del artículo 197 bis del Código del Trabajo y deberá otorgarse por jornada completa. La licencia se extenderá por un periodo de 30 días, el cual podrá renovarse por un máximo de 4 veces, el artículo original decía 2 veces, por el mismo plazo, en tanto se mantengan vigentes las condiciones indicadas en el inciso primero precedente. Los periodos señalados previamente deberán ser continuos entre sí, y aquí también viene una indicación presentada por la diputada Yomans que pretende suprimir esta frase que acabo de leer, de que los periodos deben ser continuos. Luego continúa el inciso. En caso de que el trabajador estuviera haciendo uso de otra licencia médica, deberá esperar el término de la misma para poder hacer uso de la licencia médica preventiva parental. Eso es, presidente. Ya, muchas gracias. Le doy de inmediato la palabra. Yo voy a ver si lo puedo explicar. Lo que hace el artículo original es simplemente cambiar que antes se podía hacer uso hasta 2 veces de la licencia y lo cambiamos por 4 veces para que quedaran 150 días. El problema es que había una parte en que decía que tenían que ser consecutivas. Entonces, ¿qué pasa? Aquellas mujeres que hicieron uso de los 2 primeros meses del año pasado, se les venció, volvieron a su trabajo, ahora no podrían volver a solicitarla por esa frase que dice que sean consecutivos. Entonces, lo que hace la indicación de la diputada Yomans, ella la va a explicar, pero por lo que yo entiendo es que elimina esa frase para que se le permita a aquellas mujeres que ya hicieron uso el año pasado poder usar los 2 meses que le quedan ahora sin que sea de manera ininterrumpida.
Eso, diputada Yoman, ¿sí quiere explicar su indicación? No, eso, me remito a su explicación, es tal cual ese objetivo. Solo eso. Diputada Osandón. Gracias, presidenta. Disculpen lo catete y majadera, pero 2 veces a 4 veces. Insisto, estamos poniendo también en riesgo el trabajo de las mujeres. Después los empleadores van a cortar por el hilo más fino. Yo entiendo que aquí tenemos la gran disyuntiva, pero esto es duplicar algo que sí funcionó relativamente bien. No sé si ahí nos pueden ayudar desde el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer, para saber cuáles fueron las estadísticas, pero aquí yo creo que se está tirando el chicle más de la cuenta, entendiendo que tenemos esta doble disyuntiva. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Sandón. Yo quiero decir que yo no comparto, y le doy después la palabra a la diputada Yomas, perdón por haberla tomado primero, pero no había nadie solicitándola. Yo no comparto la mirada que tiene usted, diputado Sandón, sobre que se está poniendo en riesgo el trabajo femenino. De hecho, pienso todo lo contrario. Creo que cuando las mujeres se les vence su postnatal y no tienen posibilidad de dejar las niñas en la sala cuna, dejar los niños con los padres, los adultos mayores que pudiesen tener a su cuidado, dada las condiciones de la pandemia, las mujeres tienen que elegir entre mantener sus trabajos o cuidar a sus hijos, y sabemos qué es lo que eligen cuidar a sus hijos. Entonces ellas renuncian a sus trabajos. El empleador no puede desvincularlas porque ellas tomen su licencia médica, porque después de la licencia viene el fuero maternal. Entonces, ¿cómo se perjudica el empleo femenino? En mi opinión, se perjudica cuando las mujeres tienen que optar y tienen que renunciar, porque no tienen la posibilidad de quedarse en sus casas cuidando y mantener sus empleos. Entonces, lo que este proyecto de ley vendría a hacer es proteger el empleo femenino. Diputada Yomas y luego diputado Sandón. Sí, o sea, como tiene que ver también con eso, que lo señalaron igual las mismas madres del postnatal, que en el fondo donde ellas ven que las mujeres han tenido que renunciar a sus trabajos ha sido por esta disyuntiva, y además porque igual, solo para aclarar, el empleador no paga esta licencia, se paga en base al, en este caso, ahora como es una licencia donde hay una parte que paga desde el fondo presupuestario destinado a FONASA y otro que se paga desde ISAPRE, esos son los fondos que cubren, pero el empleador no está poniendo recursos en esto. Inclusive se puede como proyectar, o sea, es decir, si va a haber una madre que tenga 2 meses, ¿cierto?, de licencia, va a poder o contratar a alguien durante ese tiempo, en vez de simplemente optar por otras opciones, ¿cierto? Entonces, eso lo quiero plantear. Yo creo que el tema del empleo femenino va mucho más allá de esto. O sea, creo que hay que ser súper francos también. O sea, creo que no tiene que ver con la utilización de esta licencia netamente, sino con que hay hoy día, los cuidados han recaído en las mujeres, y es por cuidados, ¿cierto?, que las mujeres han decidido también, o se han visto en la obligación de hacerse cargo de los cuidados en sus hogares, y por eso de no poder, en el fondo, compatibilizarlo con una labor remunerada, y eso tiene que ver con una desigualdad estructural. Entonces, creo que no se resuelve simplemente con incluso cortar esta posibilidad, que hoy día es un ingreso económico para las familias, y además da la posibilidad de mantener el empleo, porque de eso se trata. O sea, la licencia da la posibilidad de mantener la relación laboral durante esos meses y también posteriormente. En cambio, que le digan o es esta opción o vuelves a tu trabajo, ¿cierto?, que hoy día ocurre. O sea, el bono es eso, ¿cierto? Inclusive lo que nos dijeron también es que respecto a la utilización de la Ley de Protección al Empleo, hay madres que prefieren no utilizar la Ley de Protección al Empleo por la merma en sus remuneraciones, porque además incluso algunas no les cubre la Ley de Protección al Empleo, pero ya ese es otro caso. Pero inclusive las que pueden han decidido algunas no utilizar la Ley de Protección al Empleo, sino más bien llegar a un acuerdo con su empleador para un monto de indemnización, y finalmente en el fondo llegar a un acuerdo en que se termina desligando de su trabajo. Entonces, los casos dan para mucho, y creo que no estamos en condiciones, presidenta, de decir simplemente que esta licencia va a aumentar el desempleo. Creo que no hay condiciones para decir algo así. Muchas gracias, diputada Yomas. Diputado Sandón. Gracias, presidenta.
Bueno, entonces no le pongamos 4 veces, pongámosle 6 veces. Si efectivamente no pone en riesgo el trabajo de las mujeres, ¿por qué 4 y no 6? Y yo quiero decirle, dado mi año de experiencia y alguna vez laboral también, y créanme que algo tengo, que esto no es un tema de quién paga la licencia. Si esto el empleador tiene clarísimo que le da lo mismo, es quién produce y quién no produce. Es terrible lo que estoy diciendo, pero es eso lo que pasa al final. O sea, yo lo he visto en todos los trabajos que yo he estado. O sea, al final llega a ser hasta mofa de toda la oficina la que se tomó la licencia más eterna. Acuérdense que antiguamente las guaguas tenían reflujo hasta como los 2 años. Y era porque las mamás querían quedarse con sus niños. Y créanme que yo las entiendo, tengo 9. Pero por favor, seamos súper realistas. O sea, si esto no es un tema que esto no le va a afectar porque el empleador no es el que paga. O sea, al empleador lo que le interesa es que produzca. No le está interesando esto. Entonces yo de verdad que creo que tenemos que ser súper rigurosas en esto. Yo estoy diciendo algo que no sé si es políticamente incorrecto, si todas tenemos que proteger a los niños y a las madres. Aquí tenemos que, yo insisto, son las dos cosas. Entonces, porque la pregunta es, entonces, ¿por qué no 6? Si realmente no pone nunca en peligro el trabajo de las mujeres. Lo pone. La gente se mofa. Antiguamente eran reflujos. La guagua tenía reflujo hasta el año y medio. Curiosamente vino después el tema del postnatal y los reflujos bajaron a la mitad. O menos. Entonces, efectivamente, no es quien pague. Yo se lo quiero decir a las que son más jóvenes. El empleador al final decide quién produce y quién no produce. Eso es. Por eso quiero a ver si lo pueden sentir. Puedo estar equivocada, los tiempos han cambiado, pero yo creo que no han cambiado tanto. Gracias, presidenta. Disculpe el tono. Gracias, diputada Osandón. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Diputada Llomas. Cariola primero. Yo, presidenta. Perdón, es que si me puede ayudar el secretario, que solamente veo a la diputada Llomas y a la diputada Osandón en mi pantalla. Perfecto. Diputada Cariola, Troncoso y Llomas en ese orden, presidenta. Perfecto. Sí. Diputada Troncoso. No, Cariola. ¿Sí? ¿Yo? Diputada Troncoso, sí. Ya, gracias, presidenta. A ver, yo quiero un poco también apoyar lo que dice la diputada Osandón. La verdad es que uno lo ve aquí en el tema rural, de lo que son la parte agrícola. La verdad es que las empresas tienen su mirada como empresa, producción, calidad, en fin, cumplir con los mandatos cuando ellos tienen que cumplir también para sus exportaciones, y hay frutas que realmente merece más la manualidad de mujer, ¿ya? Pero la verdad es que las empresas lo miran así, no van a estar mirando si tiene niños, si no tiene niños. Ellos ven en este caso el tema productivo y no podemos hacerlos mirar distinto. Ahora, ¿qué es lo que afecta? Lógicamente, que la mujer que a lo mejor quedó esperando guagüita en el periodo en que está trabajando, tiene que salir, y ya para el próximo año y todos los años las empresas van a ir teniendo más cuidado en contratar a mujeres, van a empezar a preguntar si su finalidad es trabajar toda la temporada y no faltar, porque en realidad todas las empresas se programan y contra eso no podemos hacer nada. Y lo único que pasa es que se perjudica así la mujer año tras año, porque van a ir mermando los puestos para tomar a la mujer, ¿no es cierto? Y eso sería una parte muy dolorosa. Tengamos cuidado lo que vamos a proponer. Estamos en estado de excepción, de cuidado por esta pandemia, y vamos manejándolo de manera muy sutil, donde no entremos a perjudicar a la mujer que le gusta trabajar en el verano y tiene la gran oportunidad de hacer mejor su hogar. Así que yo creo que extendernos demasiado y entender a la empresa no nos van a entender, pero sí, si damos un postnatal en la medida que ellas puedan quedar, ¿no es cierto?, con una buena imagen para el próximo año, y en fin, que le gusta trabajar a la mujer en el verano, veámoslo. Yo propongo esa idea, le encuentro razón también a la diputada Osandón,
tengamos cuidado, no nos perjudiquemos por ser buenas personas, Presidenta, porque eso en el fondo podemos perjudicar un poco la imagen de la mujer. Gracias. Gracias, diputada Troncoso. Solo pedirle a las señoras parlamentarias que quieren gritar el número si pueden hacer una propuesta distinta, porque entiendo que ya aprobaron en general la idea de extender el postnatal, así que estamos todos de acuerdo con extenderlo. Hemos votado en particular ya parte del proyecto también, así que hay acuerdo en extenderlo. Si no hay acuerdo en cuanto al número, que son 60 días, quiero decir, no 150, porque 90 ya existen. Nosotros estamos proponiendo ampliarlo 60 días más, que son 2 meses más. Si es que tuviesen otra propuesta las parlamentarias de número, el original. Nosotros elegimos ese número. ¿Cuál es el original? No extenderlo, déjalo 90, pues. No, pues, hubiera votado en contra, entonces, diputado. No, pues el anterior, o sea, menos. Es 90, no, son 90. Usted dice 30 días, el cual renovarse un máximo de 4 veces. Estamos hablando de la renovación. Ya se puede renovar 2. Es que ya ya se puede renovar. Por eso, pero ya la renovaron. Estos son para una nueva persona. ¿O no? No necesariamente. Por eso, porque ahí está la diferencia. Porque hay algunas que sí y otras que no. ¿Y cuál es el número que algunas lo están tomando por primera vez o no? Claro. Presidente. Y otras no. Yo había pedido la palabra. Perdón. Diputada Cariola, y después le doy la palabra a diputado Sandón para que pueda hacer una propuesta usted de números distintas. Diputada. Sí, Presidenta, mire, yo creo que estamos dando un debate que es bien de fondo, bien de fondo respecto de la concepción del trabajo y de los derechos laborales y cómo estos se conciben, ¿no? Cuando se establecen derechos laborales, se establecen afortunadamente en función de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, poniendo sobre la mesa realidades particulares y coyunturas. Nosotros acá estamos hablando de una coyuntura muy concreta que tiene que ver con una pandemia mundial que nos ha traído consecuencias y que evidentemente ha puesto la necesidad de que aquellas madres que tuvieron hijos hace poco tiempo atrás, que tenían un postnatal, por tanto, es decir, estamos hablando de madres, de mujeres que tienen hijos muy pequeños, ¿no? Lactantes, es decir, que tienen dependencia absoluta de ellas. O sea, para ponerlo en esos términos, porque acá no estamos hablando por eso es postnatal de emergencia, por eso es la extensión del postnatal, que todos sabemos que dura 3 meses y que puede ser extendido a 6 meses en términos normales, y que en esta oportunidad lo que estamos haciendo es que ya se hizo una extensión de 90 días, como lo dijo usted recién, y ahora, a propósito de que ninguno de nosotros, ni nosotras, sabíamos lo que la pandemia se iba a extender a propósito del manejo o mal manejo que ha tenido este gobierno respecto de varios elementos en los que no voy a entrar en detalle, las consecuencias son de que nuevamente estamos en una situación de extrema de cuarentenas en la región metropolitana y en varias regiones del país, y ante esa necesidad es que se plantea una extensión. Yo creo que la situación en particular de aquellas madres que tuvieron una extensión de estos 90 días la primera vez no ha cambiado fundamentalmente en este momento. Entonces, cuando la diputada Sandón plantea de que evaluemos si solo lo hacemos como para las nuevas madres, en el fondo para las que recién parieron y que están en postnatal ahora o que se les está terminando, que a ellas se los extendamos. Está bien, yo estoy de acuerdo con que evidentemente ahí hay un criterio, porque esas mujeres no van a tener derecho a lo mismo que tuvieron las mujeres que parieron hace algunos meses atrás y que por lo tanto tuvieron la extensión de los 90 días. Pero yo quiero decir que si bien estoy de acuerdo con que esas mujeres tienen que estar incluidas, o padres o madres, en este caso dependiendo de quién se tome el postnatal, de que está esa opción, creo que la situación de aquellas madres que se tomaron el postnatal de emergencia o que ampliaron su postnatal de emergencia en la primera fase, digamos, de esto, no es muy distinta a la que tenían hace meses atrás. De hecho, incluso probablemente muchas de ellas tuvieron que volver a sus trabajos y con la angustia y con el problema muy de fondo de no tener cómo resolver el cuidado de sus hijos e hijas. Y para esas mujeres también está pensada esta indicación de la diputada Youmans, porque en definitiva lo que hace es que esas mujeres puedan retomar la extensión del postnatal, considerando de que porque si no se pone esa excepcionalidad, no van a poder hacer una extensión porque está puesto que tiene que ser continuo, ¿me entiendes? Pero puede ser que haya pasado una semana,
que esas mujeres tuvieron que arreglársela y dejar a su hijo o hija, a su lactante recién nacido, porque son niños o niñas que tienen muy pocos meses de vida, y que a mi parecer, Presidenta, la situación no ha cambiado. Lo que, respecto del debate que plantea la diputada Osandón y que lo reafirma la diputada Troncoso, en torno a si esto perjudica o no la imagen de las mujeres trabajadoras, si esto podría eventualmente reducir, o sea, generar nuevamente una situación de disminución del trabajo femenino. La verdad es que yo creo que es un debate que tiene otras características, que es muy de fondo. Claramente es muy terrible, diputado Sandón, por su intermedio, Presidenta, lo que usted dice. Lamentablemente esa es la lógica con la que funciona el sistema económico que nos impera, donde finalmente el trabajador no es tratado como persona, y nosotros lo que estamos haciendo con este proyecto es precisamente cambiar ese paradigma. Entonces a mí me parece que es muy relevante que nosotros hagamos esta determinación, porque estamos rompiendo el paradigma de la lógica de que el derecho laboral depende finalmente de la necesidad económica del dueño de un determinado sector productivo y no de la particularidad humana, que en este caso tienen una madre que tiene un hijo recién nacido, que no cambia si tiene 6 meses de vida o si tiene 8 meses de vida. O sea, esos niños de antes hoy día tienen 8 meses. Entonces, las condiciones, a mí me parece que debiésemos mantenerlas con esta excepcionalidad para que esas madres o padres puedan retomar el cuidado de su hijo o hija, que es finalmente el objetivo de este aumento del postnatal o esta prórroga del postnatal de emergencia. Eso. Gracias, diputada Cariola. La diputada Rojas tiene levantada su mano, hora de antes. No, es de ahora, pero creo que la diputada Llomas la había pedido antes que yo, Presidenta. Ya, diputada Llomas y luego la diputada Rojas. Sí, Presidenta, mire, yo la verdad es que quiero tener más claro cuál es el punto a lo mejor de la diferencia que tiene la diputada Sandón, porque creo que los puntos los argumentó bien la diputada Cariola a mi juicio, entonces me gustaría saber bien cuál es la diferencia, como para a lo mejor abordarlo en específico, para entender bien eso. Ok, diputada Rojas y después diputado Sandón para que pueda... Gracias, Presidenta. Sí, está conectado con eso porque en definitiva, y lo decía usted en una palabra anterior, ya aprobamos la extensión en términos generales. Por lo tanto, si se aprueba la extensión es porque cada una de nosotras está de acuerdo con que haya una extensión y por lo tanto yo entendería que lo que podría estar en discusión son los tiempos de la misma. Entonces eso en términos de forma, como si hay alguna propuesta alternativa y si efectivamente tenemos una diferencia o no en los 60 días, ¿ya? Como proponen 30, proponen, no sé, como cualquier cifra intermedia, no lo entiendo bien, entonces yo creo que lo mejor es ser lo más explícita posible. Y lo segundo, sobre la situación de trabajo y las mujeres, evidentemente es un tema bien profundo, porque finalmente existe un proceso de crianza, alguien tiene que cuidar a los niños y niñas en su etapa de lactancia, son completamente dependientes y por lo tanto necesitan de cuidado, y en la situación de pandemia eso se ve todavía más complicado, porque cuando no hay pandemia hay salas cunas que están abiertas y se puede generar una alternativa de cuidado colectivo, digamos, una labor que asume también la sociedad, que no se queda solo en la familia, o quienes tienen a alguien en la familia a quien recurrir lo pueden utilizar, pero en estas circunstancias en las que estamos, esas opciones se ven mucho más complicadas. Entonces, evidentemente esto es excepcional en consideración a la pandemia, ¿ya? Pero evidentemente también al mismo tiempo esto es un gran tema, porque uno podría decir que los meses que tiene el actual postnatal no son suficientes también. Entonces, y si lo discute a la par con si eso tiene un impacto o no para las mujeres en el mundo laboral remunerado, bueno, una discusión bien profunda. Yo acotaría nuestra discusión a que estamos en pandemia y que muchas mujeres se ven impedidas de no cuidar ellas mismas, y también algunos hombres que pueden asumir esa función de manera directa y principal, no tienen con quién más dejar a su hijo e hija. Por lo tanto, la única alternativa para no perder el trabajo y no tener que dejarlo porque no tienen esta opción de extensión del postnatal es que se extienda el postnatal. Si no, van a perder el empleo porque no tienen elección. O sea, si no se extiende, van a perder el trabajo. Muchas gracias, diputada Rojas. Le ofrezco la palabra a la diputada Osandón. Le pido sí que por favor pueda hacer referencia a alguna propuesta, si es que son los 60 días los que no le acomodan. No se preocupe, Presidenta, porque yo esta parte me puedo abstener. Lo que yo dije, dado que
se dijo de que esto no afectaba el empleo. Eso es discutible, pero aquí pareciera que la mayoría consideran que esto no afecta el empleo. Yo pregunté por qué no entre 4 o 6 veces, digamos, si se parte de la base que no afecta el empleo. Yo partí por eso. Pero eso no pareciera que no hay consenso, que esto, independiente que yo quiera que el mundo cambie, créanme que soy de las personas que considero que 6 meses de postnatal es muy poco. Yo le hubiera dado por lo menos un año, y además por otro tipo de cosas, de desarrollo cognitivo. Eso fue lo que yo partí diciendo. Entonces, no se preocupen, yo en el fondo lo que yo quería decir que también se podría, la diputada Cariola dice que efectivamente, y tiene razón, un niño de 6 meses, 8 meses puede tener la diferencia, lo que pasa es que cada caso es particular y eso tal vez es lo complejo que hace esto, pero al tomar esta indicación que la diputada Llomas saca de que no tiene que ser continuo entre sí, el escenario cambia y yo pensaba que podría haber sido distinto a las personas que ya tomaron versus las que no lo toman por primera vez. La mayoría va a ganar, así que no se preocupen por ese lado, pero creo que partimos de una base distinta. Yo creo que lamentablemente sí afecta el empleo a futuro. Lo siento, no es lo que yo quisiera, pero lamentablemente hoy día, lamentablemente la productividad sí es así. ¿Es lo que yo quiero cambiar? Sí, yo quiero cambiar. Quiero que la industria entienda que la mujer es un plus, independiente que tenga hijo o no tenga hijo. Pero siempre se corta el hilo por lo más fino, aunque uno no quiera, y aunque uno lo diga, pero lamentablemente el mercado es muy cruel y así lo es. Cosa de ver situaciones como en el extranjero, que no existe el postnatal. En Estados Unidos son 2 semanas, mal, pésimo, lo encuentro espantoso, pero es así, por más que uno quiera. Entonces no se preocupen, yo me abstengo, no tengo ningún problema, pero mi pregunta es, ¿por qué no 6 veces? Si efectivamente no le va a afectar. Y lo mismo que una guaguita de 1 año 2, va a ser lo mismo una guaguita de 1 año 4, y lo mismo una guaguita de 1 año 6, lo mismo una guaguita de 1 año 8, y vamos para arriba, hasta los 2 años. Entonces, esa era mi pregunta. No saquen todo tipo de explicaciones mayores y extrapolen ideas. O sea, yo estoy diciendo, si dado que yo considero que sí le afecta, y aquí hay algunas parlamentarias que consideran que no afecta, bueno, quiere decir que tenemos una premisa que es distinta. Yo no me voy a oponer a esto, así que no se preocupen por eso. Pero la pregunta es, ¿por qué no 4, por qué no 6 veces? Gracias, diputada. Le doy la palabra a la diputada Llomas y luego, si es que no hay más palabras, ojalá que pudiésemos poner en votación el artículo, ya que no hay otra propuesta concreta sobre la mesa. Diputada Llomas. Sí, no, a ver, yo quiero como explicar bien al menos respecto a la pregunta que hace la diputada Sandón de por qué no establecimos más meses. Como dije al principio, o sea, nuestra voluntad sería el poder tener un marco lo más amplio posible de protección de las madres, de los hijos sobre todo, o sea, pero entendemos que hay que establecer un plazo limitado, ¿cierto? Entonces, en base a eso propusimos ese número, diputado Sandón, porque entendemos que además esto debe ser conversado y esa era la idea también de poder tener la instancia primero con las parlamentarias de esta comisión, y también con el gobierno, como lo que estamos intentando hoy hacer. Entonces, claro, todavía eso no da fruto, diputado Sandón, pero esa es la idea, por eso establecimos ese plazo. Podríamos haber establecido un plazo mayor, o sea, a nuestro juicio, por ejemplo, si usted me pregunta personalmente, yo pienso que debería haber un marco que proteja durante toda la alerta sanitaria. O sea, si usted me pregunta, esa sería mi ideal, pero entiendo que las cosas no se mueven en el ideal de cada uno, y por eso propusimos una propuesta que tenga viabilidad. Esa fue la motivación, diputado Sandón. Ahora, entonces, por lo mismo, la cantidad de renovación y el plazo total, si es más, o sea, por nosotras felices. O sea, yo creo que en eso la diputada Orsini me secunda, o sea, si es que son más meses, perfecto. O sea, creemos que mejor, pero entendíamos que había que limitarlo y además para poder establecer por lo menos meses que son los más complejos, que son los que estamos viviendo ahora, que por lo menos en estos meses exista esta licencia preventiva, lo veíamos como un paso necesario, por eso establecimos esa cantidad. Ahora, respecto a de cómo afecta al empleo, yo creo que son muchos factores y en la pandemia en general
la que está afectando el empleo de las mujeres y tiene que ver con el tema de los cuidados. O sea, no afecta solo a este marco, ¿cierto?, de madre, sino que hay que ver más allá también, madre a lo mejor de hijos menores de 5 o 6 años, o sea, hay todo un marco, ¿cierto?, que se ha visto afectado y que yo creo que efectivamente hay que pensar en políticas hacia allá, pero creo que no es por esta vía, porque me parece que las soluciones que se han dado hasta ahora, ¿cierto?, por ejemplo, en el caso del bono, que era una solución para poder mantener, ¿cierto?, el empleo, al final igual terminó en llevar a algunas mujeres a decidir sobre la renuncia, entonces tampoco ha sido una política efectiva. Yo creo que es difícil en esos términos plantearse que hoy día con la licencia u otro mecanismo vamos a proteger, ¿cierto?, el empleo de las mujeres. Yo creo que más bien hoy día estamos protegiendo un ingreso, ¿cierto?, económico, y que durante esos meses mantenga su relación laboral, pero nada garantiza, ¿cierto? Bueno, el tema del fuero, que también fue un tema que conversamos, que inclusive hay empleadores que no lo están, en el fondo no lo están respetando, porque el fuero lo ampliamos en la legislación, ¿cierto? Y a pesar de eso, que está hoy día en la ley, hay empleadores que están despidiendo igual. Entonces, ahí hay un tema que, o sea, ni siquiera están cumpliendo el mínimo legal, pero el fuero es una herramienta, ¿cierto?, que supuestamente debería proteger, ¿cierto?, la relación laboral de las trabajadoras. Y, bueno, en este proyecto también está incorporada la extensión del fuero, presidenta, eso también como para mencionar. Gracias, diputada Llomas. Si no hay más palabras de esto en particular, le pediría que tomara la votación en honor al tiempo, que nos queda media hora para despachar el proyecto. La diputada Olivera está pidiendo la palabra. Disculpe. Diputada Olivera, y luego pasamos a la votación. Sí, gracias, presidenta. Quisiera que me tome la primera votación a favor porque se me cayó la señal y ahora estoy conectada desde el teléfono, por favor. Muchas gracias. Sí, diputada, por supuesto. Secretario, ¿le puede tomar, por favor, la votación a la diputada Olivera de la primera votación? Del artículo primero, número 1, entonces queda con 10 votos a favor por unanimidad. Muchas gracias. Ahora sí, tomemos la votación del inciso segundo, por favor. Con la indicación de la diputada Llomans primero. Si se pierde, la votamos. Así es, presidente. Entonces corresponde tomar la votación del numeral 2 del artículo primero del proyecto, junto con la indicación presentada por la diputada Llomans, que suprime una frase de dicha propuesta. Entonces, diputada Cariola. A favor. Gracias, diputada. Doña Nora Cuevas. A favor, secretario. Gracias, diputada. Doña Maya Fernández. A favor. Gracias, diputada. Doña Marcela Hernando. A favor. Gracias, diputada. Doña Erika Olivera. A favor, secretario. Gracias. Diputado Sandón. Me abstengo, secretario. Gracias, diputada. Doña Giovanna Pérez. A favor. Gracias, diputada. Doña Camila Rojas. A favor. Doña Virginia Troncoso. Ahí sí. Sí, la escuchamos. Me abstengo, secretario. Gracias, diputada. Presidenta. A favor. Gracias. Entonces, con 8 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, también aprobado, en particular el presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Puede dar lectura al artículo segundo y último, si no me equivoco, no? No. Estábamos votando numeral por numeral del artículo primero. Y habíamos votado 2 numerales de 3 del artículo primero. Nos queda el numeral 3 del artículo primero y los 3 numerales del artículo segundo. Son adecuaciones varios, ¿no? Sí, lo que pasa es que el artículo segundo modifica la ley 21.260. Rápidamente, el numeral 3 del artículo primero es para suprimir la letra A del artículo 20, que señala que las licencias médicas preventivas expirarán por el solo Ministerio de Ley, cualquiera sea la que ocurra primero, y una de esas circunstancias en la que elimina este proyecto es con el término del estado de excepción constitucional a que se refiere el inciso primero del artículo primero, incluida sus prórrogas. Esta excepción, claro. ¿Ese es el numeral que queda? El numeral 3 del artículo primero. Presidenta. ¿Que es el último del artículo primero? Exacto. Ya.
Diputada Cariola. Sí, no, solo un tema de forma, Presidenta. Quisiera proponer que para que alcancemos a votar la totalidad de lo que nos queda del proyecto, hagamos una metodología de tener una palabra a favor, una en contra, si es que existiera, y procediéramos a la votación. Son bien fáciles los que siguen, ¿ah? Sí, perfecto. A mí me parece, si nadie se opone a la modalidad que propone la diputada Cariola. Perfecto. Entonces, ofrezco una palabra a favor de este artículo. Diputada Yomans. Sí, Presidenta, esto tiene toda la relación con el artículo que ya votamos, entonces mejor, sí, más que reitero los argumentos que ya dimos en su oportunidad solamente. Perfecto. Entonces, secretario, puede tomar la votación. Gracias, Presidenta. Diputada Cariola. A favor. Gracias. Diputada doña Nora Cuevas. A favor, secretario. Gracias, diputada. Doña Amaya Fernández. A favor. Gracias. Doña Marcela Hernando. A favor. Gracias, diputada. Doña Erika Olivera. A favor. Gracias. Doña Jimena Sandón. A favor. Doña Giovanna Pérez. A favor, a favor. Gracias, diputada. Doña Camila Rojas. A favor. Gracias. Doña Virginia Troncoso. A favor, secretario. Gracias, diputada. ¿Y presidenta? A favor. Gracias, presidenta. 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado también, presidenta. Gracias, secretario. ¿Si puede dar lectura al artículo segundo completo? Perfecto. El artículo segundo introduce 3 modificaciones a la ley 21.260 que modifica el Código del Trabajo para posibilitar el trabajo a distancia o teletrabajo de la trabajadora embarazada en caso de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia que causa una enfermedad contagiosa, y establece otras normas excepcionales que indica. Su numeral primero sustituye el artículo primero por el siguiente. Igualmente, si durante el periodo de embarazo la autoridad competente declara alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora durante el tiempo que dura el referido estado de alerta sanitaria la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo de conformidad con el capítulo 9 del título 2 del libro primero de este código, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita y la trabajadora consienta en ello. Si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no es compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de ella y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a labores que no requieren contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora. El numeral 2 sustituye el inciso primero del artículo 2 por el siguiente. Durante la vigencia, artículo 2, durante la vigencia de alerta sanitaria declarada por la autoridad competente, con ocasión de la pandemia producida por el COVID-19 y el tiempo que éste fuere prorrogado, el profesional autorizado podrá emitir las licencias médicas por enfermedad grave del niño o niña menor de 1 año en forma simultánea y de manera excepcional, si estima que el reposo se encuentra médicamente justificado. Lo anterior, siempre y cuando no se superponga los días de reposo, prescribiéndose este sin solución de continuidad y en virtud del mismo cuadro clínico, debiendo extenderse cada licencia por los periodos que correspondan de conformidad a lo señalado en el artículo 18 del Decreto Supremo número 3 de 1984 del Ministerio de Salud o el que lo reemplace según corresponda. Y por último, el numeral 3 sustituye el inciso primero del artículo 3 por el siguiente. Artículo 3. Las trabajadoras que se encuentren con fuero maternal y cuyo término ocurra durante la vigencia de la alerta sanitaria declarada por la autoridad competente con ocasión de la pandemia provocada por el COVID-19 o en el tiempo que éste fuere prorrogado, tendrán derecho a una extensión de dicho fuero hasta el término de la mencionada alerta sanitaria. Ese es el artículo 2, presidente, sin perjuicio que hay una indicación de la diputada Yomans para introducir un artículo transitorio también. Si quiere lo vemos de inmediato o en forma separada. Sí, no. No, porque es un artículo transitorio. Ya, Así sí, no, veámoslo separado. Que pensé que era sobre este texto y ya recordé cuál era. Diputada Yomans, le ofrezco la palabra para hablar a favor del artículo 2. Sí, Presidenta, esta propuesta tiene que ver con incorporar el concepto de la extensión en virtud de alerta sanitaria, así como lo hicimos con
la licencia para hacerlo en el fondo coherente con la extensión del fuero en esos términos y también con la extensión de esta suerte de priorización del teletrabajo y en el caso de las madres embarazadas que también están incorporadas en la ley original, ¿cierto?, que tenemos actualmente. En el fondo es extender también en esos términos tanto al teletrabajo y también en este caso al fuero presidenta. No sé si queda claro. Sí, perfecto. O sea, en el fondo lo que hace este artículo es lo mismo que hacía el proyecto original del gobierno, que extendía por el tiempo que la mujer hubiese usado su licencia médica, además se le suma ese mismo tiempo a su fuero. Lo que hace este artículo es extender aquello y también el uso preferencial del teletrabajo para las mujeres que se les cumple la licencia, ¿cierto? Y también las del hijo, las licencias por enfermedad grave de hijo menor de 1 año, que en el fondo también se extienden en los términos incluso que estaban establecidos. Solamente solamente que cambiamos el concepto de estado de catástrofe ahora a alerta. Sí, y aquí sale alerta, no alarma. Sí, bueno, una cosa de redacción. Ofrezco la palabra a alguien que quisiera hablar en contra de este artículo. No, perfecto. Si no hubieran palabras en contra, el secretario puede tomar la votación del artículo completo. Gracias, Presidenta. Y solo una acotación de forma, ya que este artículo lo que propone son 3 modificaciones a la ley 20.260, pero su número primero lo que hace es modificar, y lo que pasa es que hay quizá un error de redacción, dice sustituyes el artículo primero por el siguiente, pero el artículo primero de la ley 20.260 lo que hace es introducir un inciso final en el 202 del Código del Trabajo. Lo que entiendo que quiere hacer esta norma es sustituir ese inciso final del 202 del Código del Trabajo. Entonces, por lo tanto, esta norma deberá ser una modificación del inciso final del 202 del Código del Trabajo y luego un artículo tercero que se refiere a las modificaciones del 20.260, que son las que proponen sus numerales 2 y 3. Exacto. Perfecto. Entonces, en votación, Presidenta, este artículo segundo, diputada Cariola. Doña Nora Cuevas. A favor. Gracias, diputada. Doña Maya Fernández. A favor. Gracias. Doña Marcela Hernando. A favor. Doña Erika Olivera. A favor. Gracias. Doña Jimena Sandón. A favor. Gracias. Doña Joana Pérez. A favor. Gracias, diputada. Doña Camila Rojas. A favor. Gracias. Doña Virginia Troncoso. A favor, secretario. Gracias, diputada. Y presidenta. A favor. Gracias. Y la misma votación anterior, entonces 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado, presidente. Y nos queda la última indicación de la diputada Yomans para introducir un artículo transitorio, que es del siguiente tenor. No me encuentro la página que corresponde. Introduce un artículo transitorio que dice: los trabajadores que al momento de la publicación de esta ley ya hubiesen hecho uso de la licencia por el máximo de renovaciones que permitía el artículo primero de la ley 21.247, tendrán derecho también a usar las renovaciones adicionales que crea el numeral 2 del artículo único de la presente ley. El artículo no es único. Vale, pero ahí hacemos la adecuación. El artículo 1. Artículo primero. Artículo primero. En el fondo lo que hace, así es. Lo que hace esta indicación es explicitar algo que, si bien ya estaba en la norma, sino que quede de manera explícita para que no haya dudas. Diputada Yomas, para hablar a favor. Eso no, presidenta, creo que lo dice. Perdón. La propia explicación, no hay problema. Perfecto. ¿Alguien quisiera hablar en contra? ¿No? No. Perfecto. Entonces, secretario, se puede tomar la votación. Presidenta, la diputada Sandón estaba pidiendo la palabra. Disculpe. No, me dice que no. No, si es solo esa relación para que ese artículo es reafirmar lo mismo, o sea, de alguna forma dejar claro ese mismo artículo, ¿no es cierto? En el fondo es para aclarar a quienes sí se les va a poder aplicar. En el fondo para que no quede duda, porque igual con el tema de la continuidad no sé si queda tan claro, entonces por eso mismo tenía ese objeto.
Secretario, ¿puede tomar la Perfecto. votación? Diputada doña Carol Cariola. A favor. Gracias, diputada. Doña Nora Cuevas. A favor. Gracias, diputada. Doña Maya Fernández. A favor con la explicación de Gael. Gracias, diputada. Doña Marcela Hernando. A favor. Gracias. Doña Erika Olivera. A favor, secretario. Gracias. Gracias. Doña Jimena Sandón. Yo me voy a abstener de Hola, la Maite, posición que ¿cómo tuve se en ese comunica artículo. usted Gracias. con Pablo Lorenzini? Cuénteme un poquito. Joana, tienes que pagar tu micrófono. Ya lo desactivé, Ya diputada. lo- Entonces, abstención, perdón, diputado Sandón, que no lo escuché. Perfecto. Doña Joana Pérez, ahora sí. Perdón. A favor, gracias. Doña Camila Rojas. A favor. Gracias. Doña Virginia Troncoso. Me voy a abstener por esta vez, secretario. Gracias, diputada. Y presidenta. A favor. Gracias, diputada. Son 8 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Presidenta, aprobado también en particular. Muchas gracias, entonces. ¿Se despacha a la sala el proyecto? Entiendo que tenemos que elegir diputada informante. Así es. Alguna la autora, ¿no? Cachipún, diputada Habíamos Yomans. dicho a la diputada Yomans. No, ese era para el de los labores de cuidados constitucionales. Entonces ahora le tocaría a la Cachipún. Maite, ¿no? Hagamos Cachipún. Diputada Orsini, entonces. Sí, pues. Sí, po. Presidenta. Sí. Ya, Cachipún. por bueno. por aclamación. Sí, ya, bueno, esa ya. por la proclamación, po. Ya, bueno, feliz. Ya, feliz. Bien. Bueno, yo quisiera cerrar esta comisión agradeciendo el buen ánimo y la buena disposición de todas las señoras parlamentarias. Ojalá este mismo ánimo estuviera en todas las comisiones y reafirman mi idea de que debiésemos tener un congreso con muchas más mujeres, porque trabajamos mucho mejor entre nosotras. Solo eso. ¿Alguien quisiera decir Pero con algunas Carlos, palabras? pero con Carlos. No se olvide. Ojalá Carlos fuera mujer. No, déjalo ahí nomás, no. No lo he pensado todavía, pero bueno, Te uno nunca sabe. Presidenta. Sí, diputada Yomans. Diputada Yomans y luego diputada Troncoso. Súper cortito. No solo que creo que sería bueno igual decirle a las mujeres que están mirando hoy día la sesión, porque hay mucha expectativa, como mencionamos todas en este proyecto, que se va a estar informando y que van a ser las diputadas de esta comisión, ¿cierto?, las que tienen la tarea de dialogar y de ver si hay una salida y de, en el fondo, defender la posibilidad de que las mujeres tengan hoy día el derecho a poder estar en sus casas, ¿cierto?, cuidar a sus hijos y cuidarse a ellas mismas, ¿cierto?, en esta situación tan complicada. Entonces, Presidenta, solo porque creo que igual se va a sentir como, si es que no avanza el proyecto, como que quedara en el aire, solo volver a ratificar lo que usted ya mencionó, que hay un acuerdo de votación en sala el martes de la próxima semana de este mismo proyecto y que por lo tanto ahí también va a estar más claro cuál va a ser el camino. Creo que eso igual es importante, Presidenta, a volver a destacarlo y también agradecer los aportes de todas las parlamentarias en este debate. Creo que también tenemos que mantener, ¿cierto?, este diálogo y la forma de trabajo que se ha tenido hasta ahora. Creo que el involucramiento de cada una de las parlamentarias de esta comisión con su aporte es importante también para ver cómo podemos dar con una solución certera y real. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Yomans. Diputada Virginia Troncoso, ¿quería comentar algo? Sí, un poco apoyar lo que hemos ido logrando como equipo, y yo creo que cuando está el respeto y la mirada solamente a fortalecer a la mujer, porque eso es lo que espera,
y respetar, ¿no es cierto?, de repente cuando las cosas uno tiene sus dudas y eso es respetado, pero lo más importante es que como comisión vayamos avanzando en proyectos tan importantes que vienen largamente esperando y para eso estamos. Aprovechemos esta instancia porque la realidad, las mujeres del país tienen los ojos puestos en nosotros y bueno, me alegra de poder trabajar bien y sobre todo con el respeto que cada una nos merece, porque eso también es bien para el país. Gracias. Muchas gracias, diputada Troncoso. ¿No hay más palabras entonces? La diputada Cariola pide la palabra, presidenta. Diputada Cariola, por supuesto, tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. No, bueno, sumarme a las palabras de las demás colegas, a las suyas también. Creo que es muy positivo el que tengamos un buen trabajo mancomunado en esta comisión de las distintas parlamentarias de distintos sectores políticos en función de un mismo objetivo. Pero, presidenta, yo quisiera también, antes de terminar esta conversación, además de quiero agradecerle además a la diputada Yomans y a la diputada Orsini, que han sido principales impulsoras de esta propuesta desde el principio, desde la primera prórroga que se hizo del postnatal hasta ahora, esta segunda iniciativa. Pero quisiera también hacer un llamado al gobierno. Como no tenemos todavía claridad y certeza de cuáles van a ser los mecanismos que el gobierno va a utilizar para poder llevar adelante esta medida, ¿no?, de la cual nosotros hemos decidido desde esta comisión avanzar de todas maneras, a pesar de que no hemos tenido claridad, y ya acá varias diputadas, incluso del oficialismo, han planteado que el gobierno llega tarde una vez más. A mí me parece que es muy relevante hacer un llamado a que no se deseche el trabajo ya realizado, porque acá hay un proyecto que ya hemos vivido las consecuencias de cuando se hace un trabajo en el Parlamento, incluso con todos sus trámites, y se desecha, ¿no? De hecho, hay un proyecto emblemático en el cual hoy día podría ser ley de la República y que lamentablemente no está siendo promulgado. Entonces, lo que le pediría al Ejecutivo es que en su reflexión, que ya lleva harto tiempo respecto de cómo involucrarse con esta propuesta, lo hagan a partir de un trabajo que ya está aprobado por parlamentarias desde la UDI hasta el partido en el que yo milito, ¿no? Y que tiene un trabajo bastante claro, unitario, y que me parece que es muy relevante, presidenta, que sea considerado y que no se presente una nueva propuesta, porque si no sería a partir de cero. Entonces yo esperaría que no tengamos que estar en esta comisión nuevamente viendo un postnatal de emergencia, sino que en los trámites siguientes el gobierno patrocine incorporando una indicación sustitutiva o incorporando sus elementos, sus posiciones respecto a aquellas modificaciones que quiera hacer para que el ejercicio democrático de este Parlamento sea el que resuelva. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Cariola. Y si no hay más palabras, entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión... Presidenta, disculpe, la diputada Fernández estaba pidiendo la palabra también, doña Maya. Disculpe, diputada Fernández tiene la palabra. Disculpe, rápido, diputada, estuve callada para avanzar, pero nada, unirme a las palabras, primero agradecerle a las diputadas mocionantes y quienes han impulsado este proyecto. Creo que hay muchas madres que nos están viendo y que tienen angustia y que esperan este proyecto pensando sobre todo en los niños y niñas, y eso hay que decirlo, y solo esperar que el Ejecutivo sea parte, así como hay este debate donde podemos tener diferencias, pero somos capaces de avanzar unidas respecto a una propuesta que tiene que ver con los niños y niñas de nuestro país. Esperamos que, y sobre todo el Ministerio de la Mujer, se sume a este trabajo conjunto, porque de verdad ya no se puede esperar más, hay desesperación y es cuestión de ver lo que nos escriben las madres. Y por tanto, pensando en ella, pero insisto, sobre todo los niños y niñas, es que tenemos que avanzar. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, diputada Fernández. Ahora sí, por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta.